Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con 3 líneas en mutación vamos a llegar hasta el hexagrama número 30 como complementario terminal. Li, repetido, lo adherente, significando una red, también es equivalente del ojo o del sol. Es la capacidad de adherir a algo obviamente esencial en función de aquello a lo que adhiramos, pues vamos a oler, como yo suelo decir, si quemo incienso, huele a incienso, y si quemo goma, pues huele a goma, apesta a goma quemada. Adherir a lo esencial, perseverar con docilidad en el cultivo de la separación entre claros y oscuros, entre blando y duro, a fin de que penetre la luz en el interior y podamos al mismo tiempo expandirla hacia el exterior y, en caso de consulta, específicamente en relación también al objeto de la consulta. Este es el hexagrama que tenemos hoy como terminal. Lo vamos a abordar en una primera supuesta consulta que tiene base en el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que está constituido abajo por Chien, lo creativo, que en su fase inicial, en su fase, por así decir, primaria o bruta, tiende con energía a adquirir forma en el mundo físico, pero este contexto del 9 tiene la promesa de logro más diferida aún que en el propio arquetipo de la espera, por cuanto en la espera las nubes están arriba y aquí todavía ni siquiera están reunidas arriba. Hay, sin embargo, una promesa lejana de carácter espiritual de que llegará en algún momento, pero diferido. Por tanto, tenemos al trigrama Sun arriba, refrenando estos impulsos, digamos, con caracteres brutos de lo creativo por querer plasmarse. Y por tanto es una labor de refinamiento, generalmente lo que hay que hacer sobre el propio carácter, desbastando aquellos aspectos crudos, rudos, demasiado ásperos, para darle forma, de manera que suelo decir, dar cera, pulir cera, hasta que la obra de orfebrería o la pieza de tesela o de puzzle encajen perfectamente mientras se llegan los elementos para la realización en términos masivos. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 37, la cuarta lo hace al 1 y la quinta al 26. Con la segunda línea de mutación, el texto le dice al consultante: vuelve sobre tu base, vuelve. De hecho, tenemos como transicional al 37 la estructura básica del clan familiar, allí donde en la separación, donde se fraguan los elementos útiles para la separación del caos, dándole una ordenación conforme a principios, el amor, una estructura jerárquica bien hecha y respetable, el respeto de género y de individualidades, en la lealtad entre los miembros del conjunto y basar las palabras en la verdad. Pues bien, en esta segunda línea, que es la primera que tiene el consultante en mutación, le dice: vuelve sobre esa base, y por demás le pide: extiende el oído a aquellos pares tuyos que son creíbles, que están enterados, o a los que tú puedes: mira, tengo este proyecto, ¿qué os parece? Seguro que te van a decir también que vuelvas sobre tu propia base de momento a elaborar con más detenimiento y en base a estos principios poderosamente estructurados como diferenciación entre caos y orden. La cuarta línea, que también muta, siendo ya primera del trigrama externo, pues vemos que el consultante está metido en un pozo de obcecación, con riesgo según el texto y obviamente según la índole de la consulta a que se refiera,
pues que puede haber hasta un derramamiento de sangre y por tanto el transicional le pone delante como pantallón para que se analice a sí mismo el hexagrama de lo creativo con sus elevados requerimientos. Es decir, tienes en relación a lo que pretendes la mayor elevación ética que te es posible articular desde todo tu ser. Lo vas a poder prever en todo momento, proveer en todo momento con los necesarios elementos de justicia para que se desarrolle adecuadamente conforme a su especie o a su singularidad. Y todo esto, además, con perseverancia, cuando tienes ánimo y cuando no, y según la demanda del tiempo. No es lo mismo atender a un cachorro de 3 meses que a un perro de 5 años. La línea quinta, que nos promueve como complementario a la Universidad de la Vida o el Gran Transformador, Sagrama 26, la nueva gran enciclopedia de eh, biblioteca de Alejandría, que contiene todo el conocimiento humano y lo pone delante, allí donde llevamos nuestra energía bruta para intercambiarla por una dotación de conocimiento digno de la sociedad en la que vivimos y con la que podamos ser alimentados en base a nuestro desarrollo en ella. Pues bien, teniendo en cuenta este modelo delante, la posición de la línea en la que estamos y los principios que hemos debido remarchar con las líneas transicionales anteriores, pues si con verdad y con lealtad te muestras con el contexto de tu pregunta, sea persona o entidad, pues habréis de acabar o habrás de acabar siendo enriquecido por la aportación de esa relación. Así que, consultante, adhiere a lo esencial y persevera con docilidad hasta alumbrar. El siguiente arquetipo es el del porte, la manera adecuada de conducirnos, consultante y su consulta en el Tao de este momento de su vida. El mundo es lo que va adelante y en la forma literaria se expresa como un tigre y tú eres la parte más frágil, de manera que debes tener una gran capacidad de observación y de discernimiento para que no te revoquen ni las leyes locales, ni las municipales, ni las regionales, ninguna ley del entorno que se vuelva el tigre y te destroce. Obviamente las leyes están para que tú las conozcas y puedas conducirte, no están solo para este momento inicial de párate a razonar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 25, la tercera lleva al hexagrama número 1 y la quinta al 38. La segunda línea, dentro del porte, le dice el texto tradicional, hablándole desde lo trascendente, oracularmente, al consultante, sin compromiso y en llano pisar. Te desarrollas en tu contexto sin contraer otro tipo de compromiso, a la inclinación de tu corazón, sin otra pretensión, segunda intención y sin desviarte, pues te vas a poder dedicar. El complementario transicional, efectivamente, es el arquetipo de la inocencia, es el vínculo perfecto entre el yang creativo, Chen arriba, y el primogénito Chen abajo, un circuito perfecto, pero que no admite segundas intenciones y tampoco desvío por encuentros imprevistos, sino adherencia a lo esencial. La línea tercera, dentro de este contexto del porte, es la línea partida del hexagrama número 10 y por tanto está significando que, oye, consultante, vas carente de luces y además temerariamente te metes en la boca del tigre. Para nada. Observa que antes tienes el complementario transicional a lo creativo que te dice la mayor elevación ética posible.
y la provisión permanente de la justicia que necesita en cada momento para que se desarrolle armónicamente, cuando tienes ánimo predispuesto y cuando no. Y no es lo mismo cuando tienes que atender, vuelvo sobre el cachorro de 3 meses o sobre el adulto de 5 años. Abierto en el tiempo a la demanda de la provisión de eticidad y de justicia. Y finalmente muda la línea quinta al 38. Y aquí ya sí te dice en la línea de gobernación, que además es central en el telegrama externo, dice, sí, ahora este tigre es el tuyo y deberás montarlo con resolución, obviamente teniendo en cuenta que es un tigre, con cautela, pero es tu tigre y sabiendo diferenciar la parte animal de la parte espiritual, así como el contexto en el que esta montura te va a llevar hacia el mundo donde la diversidad es totalmente manifiesta. Conserva la tuya, respeta la ajena y ve a lo posible cuando las divergencias sean, como indica el 38, pues de carácter antagónico o diferenciales y tengan que convivir juntas. Así que el consultante adhiere con perseverante docilidad a lo esencial hasta con ello poder iluminar. El siguiente arquetipo es el de la paz. Tenemos al cielo abajo y arriba con la tierra cayendo. Hay un entrelazamiento de energía perfecto, el casamiento en el cósmico de cielo y tierra. Producen elementos creativos y se deshacen de lo que no es pertinente cultivar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el 36, la cuarta lo hace el 34 y la sexta el hexagrama 26. En la segunda línea de la paz tenemos que el consultante, el texto le dice, sitúa alta tu estrella y resueltamente a por ella. Eso sí, hazte de caparazón para saber aguantar las investidas de los elementos vulgares que en tu tránsito te vas a encontrar. Aguanta bien tu brida para que no te inclinen los amigos de la izquierda ni los de la derecha con sus pretensiones y su tal. Y disponte a atravesar el 36 como transicional, que es el ocultamiento de la luz, donde lo mejor que hace el noble es pasar anonimado sin pretender brillar. Disponte a atravesar resueltamente también por entre la oscuridad anonimadamente. La cuarta línea, primera ya del trigrama externo, muta también y dentro de este contexto de la paz que tiene 3 líneas ya, si tenemos la capacidad, y debe tenerla el consultante, de condescender sin jactancia, pues no solo no vamos a defender, sino que vamos a integrar un nuevo pilar de energía yang en virtud de esta capacidad de condescender y poder integrar. Ya vamos a pasar de la paz a tener un eslabón más de energía. La cuarta línea se llena con esta condescendencia y por tanto nos convertimos en un gran poder. Pero ojo consultante, un gran poder no avanza de cualquier manera, sino que su finalidad fundamental, el principio de su movimiento, siempre está regido por no pisar camino que no se corresponda con una transgresión del orden ni celeste ni terrestre. En la sexta línea, que ya estamos en el culmen del hexagrama, pues bien, lo que en principio las murallas, como las murallas de las ciudades medievales, que fue la gloria de nuestro patrimonio civil, mi muralla, pues bien, ahora se caen los paños y en el contexto le dice al consultante no te vayas a poner cuando el ciclo está en decadencia ya, está obsoleto, los paños de muralla no te pongas debajo ni tú ni los tuyos porque os va a machacar. Mira en cambio el transicional que tienes delante, el gran transformador, la universidad de la vida, allí donde está todo el conocimiento atesorado de tu civilización y allí donde
vais cuando la energía bruta necesita ser transformada en elementos de capacitación para reciclar, en este caso. Toma nota cómo se recicla, esta muralla se ha caído, cómo se construye hoy otra o qué otras opciones provee la sabiduría para afrontar estas situaciones en posterior. Así que consultante adhiere con perseverante cultivo a lo esencial hasta con ello poder alumbrar. El siguiente arquetipo es el 12, el estancamiento. Mientras que en el hexagrama anterior teníamos el cielo ascendiendo y la tierra arriba cayendo y había una interacción perfecta, ahora el cielo ha seguido arriba, la tierra ha pasado y ya no hay una conexión de intercambio entre el yin y el yang, y lo que hay en el entorno es una invasión de lo vulgar que llega hasta la mitad del contexto, y en tal contexto el texto le dice al consultante: aunque tengas que padecer de soledad y ciertas carencias, busca amparo en tu ser más elevado. Así que dentro de este contexto, la primera línea lleva el 25, la tercera lo hace el 33 y la quinta al 35. La primera línea de la desconexión le dice el texto al consultante: tú y los tuyos no emprender, sino retiraos a vuestro valer esencial, a vuestra inocencia, como indica, como mueve esta línea a mutación al transicional, la inocencia. Retírate a la inocencia esencial, no tengas segundas intenciones y no te desvíes de ello por ninguna incitación externa. La línea tercera sobre la anterior le dice: es más, consultante, cuando en esta movida de lo vulgar veas que asciende, que emerge parte de tu vulgaridad, como realmente en tu interior se detecta un fuerte carácter de verdad de afincarse en la nobleza, pues retírate tú mismo de aquellos aspectos vulgares que estás viendo ascender en función de esta movida en el entorno. El complementario transicional así lo provee, que es el 33, donde te dice: mira, lo vulgar puede ser muy grande como una montaña, pero en relación al cielo, que es inconmensurable por arriba, pues el noble debe saber retirarse pertinentemente a su valer superior y corregir su debilidad. La quinta línea, dentro de este contexto de la desconexión general, pero ya en una labor de gobernación, línea central del trigrama externo, pues le dice: ojo, aquí tienes como complementario el 35, que es el progreso solar, que en un solo día ilumina Oriente, entre Oriente y Occidente, lo ilumina todo. Pues bien, tú deberás hacer eso, pero para hacer eso tienes que tener muy buen cuidado en tu posición de gobernación, en la que debes de no dejar ningún cabo suelto, que cada clavija vaya al enchufe pertinente, y así podrás producir, si eres receptivo a la luz que debe proyectar desde arriba hasta los bajíos, podrás iluminar y progresar ampliamente. Así que, consultante, adhiere con perseverancia y docilidad a lo esencial hasta en hacerlo brillar. El siguiente arquetipo tenemos delante a la modestia, una montaña que no tiene espacio, ponerse para repartir sus propias energías, rellenando lo que está carente y vaciando lo que está en exceso. Es también balanza del equilibrio cósmico o de la justicia universal. Y encima con modestia. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 36, la cuarta lleva al 62 y la sexta lo hace al 52. En la primera línea vemos al modesto, al consultante que tiene capacidades meritorias,
Se le reconoce, pero él no tiene empacho, no quiere hacer brillar su luz, no debe hacerla brillar, es más, se quita la ropa de gala que lleva, se remanga las manos y se lanza a la labor sin demasiada exigencia para sí mismo, pasando anonimadamente entre la oscuridad, como indica el transicional. Anonimado entre la oscuridad que indica el transicional, que es el valor prismático que le vamos a conferir en esta primera línea y su transicional. En la cuarta línea, dentro del contexto de la modestia, pues ya la primera línea del trigrama externo, de manera que está sobre las tres líneas del trigrama inferior y está colocada inmediatamente debajo de la línea quinta del hexagrama central del trigrama externo. De manera que es un gran mediador entre lo alto y lo bajo, un funcionario, un ministro, pero aquí es para nada aquella imagen devaluada de, como ya he ganado las oposiciones, esto es eterno y haga yo lo que haga. No, para nada. Es un funcionario con una diligencia extraordinaria, muy bien dotado en principio y para nada se le pegan hacia arriba, no adula, hacia abajo no se jacta y de lo de arriba y de lo de abajo nada se le queda pegado en las manos. El complementario transicional promovido por esta línea, el 62. Es el ave que está al cargo de la alimentación de su prole y no se desvía de lo inmediato, pequeño y concreto para nada. Ahí está su verdadera importancia. En la sexta, en un hexagrama como en el que estamos, de la modestia o de la balanza cósmica, de la justicia universal, pues el consultante en primer lugar tiene sus aspectos críticos para autoanalizarse en relación a aquello que consulta, aquello en que se ocupa y se extiende sobre sí aquellos que son sus colaboradores. Y no va más allá del momento presente. Esto viene determinado por el transicional, que es el 52. Ken sobre Ken, arquetipo del meditador, aquí, en el aquí y ahora, sin ir más allá del momento presente y con desapego objetivo en el análisis del yo y de mis colaboradores. Así que el consultante adhiere con perseverancia y docilidad hasta con ello poder alumbrar. El siguiente arquetipo es el 16, el entusiasmo. Está Chen, el primogénito, sobre Kun, la tierra, el primogénito del cielo y la tierra, y tiene acastado perfectamente el ritmo que se genera de tensión entre ambos, la música de la esfera que diría el maestro Pitágoras. Pues bien, este contexto exige la finura de oído, equivalente a la de un músico, para no proponer una idea ajena al contexto a donde se va a dirigir. De manera que exige primero la capacidad de extender el oído, obviamente la visión, la intelección, para lograr conectar con el ritmo del fondo y cuando haya empatizado con él, entonces se podrá sumar al coro y además podrán incluso mandar hacer funcionar según su propio entendimiento cuando haya integrado el contexto. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 51, la tercera lleva el 62 y la sexta lleva el 35. La primera línea dentro del entusiasmo, pues estamos en una primera línea y bien, yo siempre suelo poner un ejemplo de haber sacado la selectividad, el bachillerato, según los contextos culturales, para entrar en una facultad en la universidad. Y ha sacado, era muy exigente y ha sacado una nota excelente, bien, pero ahora mismo está en la base de la facultad. No vaya a echarle la mano por el hombro al catedrático y lo trate de tú a tú. Gastancia, conmoción,
Conmoción de la providencia. ¿Para qué? Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Analízate. Ciertamente tiene los méritos que tiene. Los méritos que tiene no lo tiene. El primogénito, Shane, el primogénito oferente del 51, no tira los dones, pero sí que se deshace de todo aquello que es incorrecto. Como por ejemplo, en tu caso, la jactancia. Toma posición donde está en una primera línea. La tercera, que es muta y lleva el 62, pues le dice el consultante al mismo consultante: ahora ni te vayas a precipitar, ni te vayas a quedar embobado esperando que caiga del cielo lo que no va a llegar a caer. De manera que el complementario transicional te da la clave, que es el 62. El 62, como antes he mencionado en el antiguo escalonamiento consultivo, pues es la imagen de un pájaro que está al cargo de la alimentación de su prole, de manera que no se desvía para nada por diversas razones. Si se desvía del ecosistema seguro, cae en manos de del ave de presa o del cazador. Y además, sería si se extravía en bagatelas mentales, los suyos padecen de hambre y él mismo está poniendo en peligro a sí mismo y a su prole. De manera que está en lo inmediato, pequeño y concreto, que es en lo que debe estar el consultante de esta línea, sin precipitarse, pero sin estar esperando del cielo, ojo al tenor de lo que se mueve en el entorno para echar mano al grano o al insecto que debe proveer para la alimentación de aquello que necesitan. La línea sexta dentro del entusiasmo, así como la primera se jactaba, aquí le ha cogido gusto al entusiasmo y no conoce nada más que el acelerador y se ha olvidado del freno. Pero el texto le dice: frena, frena, que te estrellas, desbocas y te estrellas. El complementario transicional de 35. Arquetipo solar que en un solo día ilumina entre el oriente y el occidente todo lo que hay. Pues bien, pero para ello tienes que frenar, abrirte receptivamente y pasar el alto luminol desde arriba como un escáner para ocultar los metatarsianos, la tibia, el peroné, la pelvis, el tórax, el cráneo, todo, y proveer de elementos en virtud de la frenada para poder adecuarse al entorno en el que debes moverte. De manera que el consultante adhiere con perseverancia y docilidad a lo esencial hasta que con ello logre iluminar. El siguiente arquetipo es el del seguimiento o la conformación. Hesagrama número 17. Los Yang toma la delantera. Este texto ilustraba o inspiró a los antiguos eh, habitantes del celeste imperio para la domesticación del caballo, siendo el hombre en la escala animal superior al caballo, y teniendo él una capacidad, pero bueno, para ir al pueblo a comprar o tal, un caballo me vendría de AUPA. Bien, pero antes tienes que sacarte el carnet para la moto, para el coche o conocer las costumbres del caballo, tú tomar la delantera y adecuarte, conformarte con la conformación del caballo en general. Y finalmente, bien a la tarde, pues con la moto, con el coche, con el caballo, pues vas a poder irte con tus amigos al lago a tomar una copa, un refrigerio, como el texto de alguna manera proclama después de la labor de conformación. Pues bien, dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 49, la quinta al 51 y la sexta al 25. La tercera, dentro de esta labor de conformación, le dice el consultante: cierto que vas a notar ciertas carencias, vas a tener que pagar un cierto peaje porque has dejado al parvulario detrás, costumbres que te resultaban de tu hábito, de tu elemento de confort, pero querido,
Ahora mismo lo que tienes por delante es una renovación, un cambio, el 49, un cambio de estación, un cambio de era, un cambio de condiciones necesarias que deberás esperar con fe y apostar por ella para conjugar sabiduría, elementos ejecutivos y con sincronicidad con el tiempo para que este cambio te lleve a mejores condiciones. Y obviamente, pues en principio sentirás aquellas carencias. Págalas como peaje. En la quinta línea, en la gobernación, se supone que el consultante ya ha pagado el peaje y está claramente, porque la quinta línea lo que hace es confirmarlo en que sigue a lo bello y a lo bueno. Y esto provee una confirmación por parte de la providencia, ese grama 51, que produce una conmoción interior por cuanto el consultante se ha analizado a sí mismo, se ha despojado de toda vulgaridad y tiene buen cuidado en seguir a lo bello y lo bueno sin pisar camino que no se corresponda con el orden racional y celeste. La línea sexta en este contexto, que ya corresponde a la última línea y por tanto a la sabiduría o la bondad, pues le dice, si así acepto por lo alto serás y en inocencia te conservarás. Esto alude al complementario transicional, arquetipo de la inocencia, que representa el circuito perfecto entre los dictámenes celestes y el caminar de Chen, el primogénito, sobre la tierra, sin segundas intenciones y con tal adherencia a lo esencial. Así que el consultante adhiere con perseverancia y docilidad el cultivo de lo esencial hasta que en virtud de ella pueda alumbrar. El siguiente arquetipo es el 18, el trabajo en lo echado a perder. ¿Bien? Mal por aquello de el trabajo se me está echando a perder. Bien por aquello de es momento para que tomes una inflexión, analice las causas de tu indolencia, de por qué has permitido que este elemento que te está echando el trabajo a perder forma parte de ti y de tu conjunto, de tu idea. Vuelve hacia atrás en el tiempo, corrige esa base, rectifícala, provee de otra y como ya has errado una vez, pues dedica un tiempo para ver que el rodaje se produce en la buena dirección. Este es el contexto general. Sin embargo, el consultante deberá parar sus mientes en las líneas y en los transicionales, así como en el complementario terminal. La primera línea lo lleva al 26, la segunda al 52 y la cuarta al 50. Con la primera línea, en el trabajo en lo echado a perder, el texto le dice, el trabajo está en lo echado a perder, pero todavía no ha echado raíces. De manera que tienes por delante el transicional, que es la universidad de la vida, la gran biblioteca donde todo el saber humano está ahí atesorado. Ahí hay ejemplos para que tú recicles, dirígete allí, intercambia tu conocimiento de las causas de lo que te ha echado a perder y cómo es la manera de poder reciclarlo adecuadamente y lo integras en tu propio ser y en aquello de lo que te está echando a perder. La segunda línea el texto general del 18 suele dividir lo echado a perder en dos categorías en las que emplearlo con más rigor o con menos. Y para ello usa, con el padre se puede ser riguroso por cuanto hay una voluntad manifiesta en el equivalente del parentesco paternal y con la madre hay una delicadeza por debilidad y por finura en el caso de la segunda línea, si tú has participado, si tú has sido cómplice en determinados momentos, un mal hábito
con alguien ahora te pones magnífico y quieres cortar severamente, no es el caso. No sea demasiado perseverante a la hora de corregir, como dice el texto, los defectos procedentes de la delicadeza de mamá. El 52 como arquetipo transicional, pues te dice, mira, esto marca, este arquetipo debe marcar un antes y un después, ciertamente una frontera, montaña sobre montaña, pero que requieren estar en el aquí y ahora sin ir más allá. Y con desapego del yo. La línea cuarta, que ya la primera del trigrama externo, sí es una circunstancia en la que si permites que bueno, quiere decir que la anterior tenga que proseguir. En esta cuarta, ya de la propia voluntad o en el texto procedente del Padre, y el asunto se tiende a necrosarse y además por dejadez va a resultar humillante. De manera que el transicional es el arquetipo 50 del Caldero, que es donde se ofrendaba lo mejor a las divinidades. Y en el contexto de la cultura, pues es la superestructura cultural. Eh, esto vasto, aquel descuido, esos elementos que tienes ahí, penétralo por medio de tu cultura y provéelo de un ensamblaje que lo haga digno del contexto en el que vivimos y no con esa manera tan cruda y ordinaria y perjudicial más allá de lo puramente formal que tenga la acepción de ordinaria, es que será maligna a transformar y elevar por medio de la cultura del lugar en el que vive. Así que consultante adhiere a lo esencial y cultiva con docilidad hasta con ello poder alumbrar. El siguiente arquetipo es el de la desintegración, el sagrama número 23. Tiene una única línea yang en la cumbre. Emprendimiento, derrocamiento. Para nada. Tenemos toda la estructura es frágil. Vuelvo a reiterar, siempre digo lo mismo, pero creo que la imagen es gráfica. Cuando de niños tratábamos de construir un apilamiento de cartas, de naipes, y por ambición, quiero colocar una más, y se nos derrumbaba. Este es el arquetipo del 23. O como suelo también decir, quiero echar una nueva planta a la edificación que estaba muy bien pensada para 3 pisos y quiero echar un par de ellos más. No porque va a hundir la estructura. ¿Qué es lo que se puede hacer? Fomentar la base con generosidad antes que emprender. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 27, la tercera lo hace al 52 y la cuarta al 35. La primera línea del 23, pues la desintegración. Oye, la zapa está ya que debajo de tu cama te están horadando y ojo que te tiran, te derrumban la cama. Complementario transicional 27. Arquetipo de la alimentación. Abajo una línea yang, arriba otra, en medio la boca abierta, presta, que no se refiere solo a los elementos fungibles, sino a aquello con que nos cultivamos mental, psicológicamente, espiritualmente, técnicamente, y aquello que comentamos, oye, pues esto, pues aquello, eso también forma parte de la alimentación. Y aquí es donde te dice la línea que pare miente porque está siendo socavado. Luego, algo no estás alimentando adecuadamente y es a lo que debes prestarle especial atención. La tercera línea, que muta y te lleva al hexagrama 52, te dice, ojo, consultante, en función de un vínculo de orden interior y superior que mantienes, puedes y debes separarte del contexto de vulgaridad en que te ves inmerso y pararte en el aquí y ahora, significando como el transicional 52 una pivotación montaña sobre montaña entre una frontera anterior
y una es lo que hay detrás de la frontera. Requiere que te quede en el aquí y ahora con total desapego de yo y, desde luego, desapegándote del entorno de vulgaridad que te ha acompañado hasta este momento. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, pues le da un toque al consultante porque no lo ha debido hacer muy bien y aquí la zapa pues puede ya alcanzar el propio cuerpo. Y el complementario transicional es el 35, que es el progreso solar que, como hemos dicho, en un día ilumina el oriente y el occidente y todo lo que hay entre uno y otro. Pero para ello hace falta que el consultante esté advertido de que le viene la zapa ya hacia el propio cuerpo y debe abrirse receptivamente y pasar un luminar alto como un escáner para revisar y proveer de luz a los bajíos, a las mesetas centrales y a las cumbres. Así evitar que lo alcance la desintegración. Adhiere y cultiva con docilidad a lo esencial hasta que en virtud de ello llegue a iluminar. El siguiente arquetipo, el hesagrama número 24, el tocón raigar, la base del carácter, no emprender, sino retornar y reponernos en la base. Esta base de convalescencia es también la base del carácter, es la mínima expresión, pero a partir de ahí vamos a construir la base y vamos a reconstruir nuestra vitalidad. Vienen amigos y van amigos, dice el texto, y con ellos pues nos franqueamos, exponemos y proveemos. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 36, la cuarta al 51 y la sexta al hexagrama 27. La tercera línea le dice al consultante, oye, deja ya de pendulear, ¿eh? Estás aquí y te aburres o quieres brillar y te vas al otro extremo. Te das cuenta de que en aquel extremo no es pertinente estar, vuelves para acá y estás en este término pendular que obviamente pues, implica un riesgo y un peligro porque tienes una permanencia en esa manera. ¿Qué es lo que pretende? ¿Quieres brillar? Tienes como complementario transicional al 36, el oscurecimiento de la luz, donde prevalece lo vulgar. Allí, si el noble quisiera hacer brillar su luz, lo vulgar lo arrollaría. De manera que nada de querer brillar en un contexto donde lo que a lo más pasar anónimo. Deja de pendular. La cuarta línea dentro del contexto de la vuelta del retorno, ya la primera línea del tegrama externo, y aquí el propio mordiente de la conciencia del consultante, pues dice, creo que estoy alejado de lo que debo. Hay una conmoción interior que viene determinada, de alguna manera, está refleja en el transicional, que es la conmoción de la providencia, que de algún modo te dice, oye, ¿qué haces? No tires lo que lleva de bueno, pero y todo este camino andado alejándote de la base, ¿m? Saca una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con tu orden. La línea sexta, en la línea sexta parece que el consultante no ha oído nada y teniendo en cuenta el transicional, que es el arquetipo de la alimentación, ha olvidado por mucho tiempo la manera correcta de alimentar su vida, sus actos, y ahora está tan lejos que le va a costar Dios y ayuda el volver, estando pendiente absolutamente de la manera correcta de alimentarse. Adhiere y cultiva con docilidad lo esencial hasta que ello te sirva como luminar. El siguiente eslabón lo constituye el hexagrama número 31, arquetipo del cortejo, el influjo, que tiene abajo Aquén, aquietamiento, montaña, y arriba, sin pretender saberlo todo,
y arriba abierto, receptivo, para buscar el ensamblaje pertinente a la situación mm, en la que se espera intervenir o de la que se espera tener continuidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 49, la quinta al 62 y la sexta al 33. En el principio del influjo, tenemos en cuenta siempre el orden estructural de las líneas, pues la equivalencia con el ámbito de lo humano, un influjo en un lugar muy bajo, como los pies para tratar de tener resultados eficaces de un ensamblaje correcto, pues no es suficiente, muy prematuro y la posición demasiado baja. De manera que tenemos como transicionar el arquetipo del cambio, el 49, la muda, donde deben darse la conjunción pertinente de sabiduría, elemento ejecutivo y correspondencia temporal sincrónica con el uno y el otro para que el cambio pueda producirse de manera eficiente. La línea quinta, línea gobernante, línea central del trigrama externo, y habiendo ya recibido el influjo bueno, quiero decir, el dictamen de la primera línea y su complementario transicional, pues en la posición de gobernación se han integrado los elementos pertinentes en el propio coleto y ahora se trata ya de saber conciliar de manera perfectamente adecuada pues los impulsos del corazón con los razonamientos de la razón, llevándolo a un equilibrio entre la profundidad de los sentimientos de manera emotiva y los razonamientos, la sutileza de los elementos racionales, perfectamente conciliada en función de lo inmediato, pequeño y concreto en que debemos tener el ensamblaje adecuado. El complementario transicional indica es después de esa conjunción de equilibrio entre las razones del corazón y las razones de la propia razón, el dirigirla a lo inmediato, pequeño y concreto con carácter eficaz en relación a lo que pretendemos. El arquetipo transicional, repito, es el 62 para esta quinta línea de gobernación. Con la sexta, con la sexta tenemos una deficiencia, y es que o el consultante tiene una deficiencia, y es que pretende enmascarar la realidad o persuadirla con palabras. Y esto, tanto lo uno como lo otro, tanto la labor de seductor como el querer transformar la realidad con solo palabras, pues una vulgaridad y como tal tenemos el complementario transicional indicándolo de ese modo, desagrama 33, donde la montaña, por muchas palabras que tenga en relación a la amplitud inconmensurable del cielo arriba, pues le dice al consultante con el mero, así, palabras llanas e ilustrativas, de pronta ilustración con el mero bla, 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 no vas a lograr transformar la realidad en otra cosa que lo que es. Retírate de esa manera de querer influir. Así que consultante adhiere con perseverancia y docilidad el cultivo de lo esencial hasta de ello con luces poder alumbrar. El siguiente arquetipo es el de la duración, el sagrama número 32, es arquetipo del matrimonio, que como siempre suelo tratar de ilustrar para evidenciar de alguna manera cómo el sentido de permanencia, el sentido de duración, se conocieron de jóvenes, han pasado por el instituto, la facultad, el trabajo, la pérdida de familiares, de trabajo, de enfermedades
y sin embargo llegan a la ancianidad y permanecen juntos en función de ese elevado vínculo de unión. Pues bien, este es el arquetipo de base, el 32, dar duración al carácter, asimilando las distintas opciones que nos pone la vida por delante. Y dentro de este contexto, la línea primera lleva el 34, la segunda al 62 y la sexta al hexagrama número 50. El tramo, el consultante ha obtenido una mutación en la primera línea del hexagrama, tanto una posición muy baja para pretender nada más comenzar a darle duración a aquello que apenas comienza y vislumbra. Tenemos como complementario transicional al 34 un gran poder cuya característica fundamental es, puesto que soy un gran poder, mi, mi mis funciones principales son observar que tanto si me muevo como si no lo hago, sin pisar ningún camino que no corresponda al orden. Y obviamente aquí en una primera fase, querer obtener ya cosecha de lo que apenas sembré ayer, pues no denota un sentido de gran poder. La línea segunda, el que lleva el hexagrama 62, le dice el consultante, en no de ilusión de poder, no tras ilusión de poder emprender. Aquí la fuerza, la duración todavía no se ha logrado con suficiente enjundia. Y es el carácter el que propende a emprender cuando todavía pues, no estamos en condiciones maduras, no hay una correlación entre el potencial del deseo y la capacidad de realización. Y por tanto tampoco se debe emprender, esto es una ilusión de potencia que realmente todavía no está lo suficientemente madura y que se debe conformar alimentándose con lo inmediato, pequeño y concreto en la posición en la que todavía debe terminar de madurar. El complementario del 62 debe estar en lo inmediato, pequeño y concreto, sin la mera ambición a lo grande, aquí ya sería rebeldía. La línea sexta, finalmente, la cumbre de la duración, pues yo lo llamo la veleta de la techumbre, exige cambio, el texto de la línea, pero no se trata de cambiar por cambiar. No de cambiar porque el vecino ha cambiado o porque me ha dado la ventolera, sigo el juego del símil de la veleta, y no. Es un cambio a través de una profunda transformación desde los elementos que veo en crudo o no suficientemente bien conformados y por medio de la estructura cultural a la que pertenezco, así como lo que representa el caldero, donde se ofrecía así las cosas de la huerta a los espíritus de los dioses, pero debidamente condimentadas y no en crudo. Pues bien, aquí el cambiar no debe ser cambiar esto por aquello primero que tengo a la mano, porque desnortaría a quienes están pendientes de mi labor y tienen corresponsabilidad y participación en ella, sino a través de una verdadera transformación en relación con lo que realmente necesitamos y la altura de dignidad que requiere la cuestión. Así que consultante, adhiere con perseverante docilidad el cultivo de lo esencial hasta que con ello puedas alumbrar. El siguiente arquetipo es el de la merma, hexagrama número 41. Merma, pero merma de los caprichos, de los deseos, de las pasiones, sacrificio, sublimación de ello. ¿Para qué? Pues para tener un mejor gobierno en principio de nosotros mismos y después de aquello de lo que nos ocupamos. Hexagrama 41. Dentro de este contexto tenemos la línea 2 que lleva al 27, la tercera que lo hace al 26 y la cuarta que lleva al 38.
La segunda línea dentro de este contexto de merma le dice al consultante, mira, no hace falta que a cualquier petición de ayuda tú, sea correcta o incorrecta, te prestes para ir y te tengas que humillar en condiciones en que sea inadecuada. Basta con tu manera de que observen tu manera y de que tú te atengas a la correcta manera de alimentarte, no solo en los elementos fungibles de tu ser material, sino en toda aquella conversación, en todo aquello que cultiva efectivamente y que también manifiesta a través de tus encuentros, donde quiera que fuere, en la calle o en el laboratorio donde trabajas, o donde quiera que sea. Con el mero ejemplo de tu forma de alimentarte tú y tus procesos, puedes ilustrar sin tener que rebajarte indignamente a prestar una ayuda que, dejo de ayuda, no serviría para ninguna de las dos partes. La tercera línea en mutación dentro de la merma, pues te vas a quedar solo o vas a perder socios o vas a tener que agregar nuevos tanto en una como en otra situación, que el estrés o la depresión no te embarguen, no, la zozobra tampoco. Tienes como complementario transicional al 26, el gran transformador, es decir, todo el muestrario de la civilización a la que pertenece, donde están los ejemplos de todos los grandes hombres, tanto en el ámbito espiritual como en el técnico, y allí es donde nos formamos. La energía inicial la llevamos a la facultad para adquirir un conocimiento que nos haga capaces, pues bien, allí es donde tú deberás dirigirte para ver cómo en circunstancias semejantes a la tuya, por cierto paralelismo, personas de carácter ejemplar, ya sea como digo, un ingeniero, un sacerdote, pues ha sabido solventar tomando ejemplo ancestral. La cuarta línea, que también muta y lleva al hexagrama 38, pues siendo ya la primera del trigrama externo, detecta en el consultante una rémora que arrastra un vicio, que debe recortarte esa dependencia enfermiza que arrastras en tus hábitos, en tus costumbres y que evidenciarías en relación a lo que pretendes. Otros que estarían en condiciones de acercarte a ti cuando te ven de tal modo lastrado, se retienen. De manera que será necesaria esa amputación para admitir dentro de la diversidad el respeto de la propia y de los ajenos, pero el trato con otras personas con las que puedas asimilar inicialmente este vacío que debe propiciar para acercarse. La psique consultante adhiere con perseverante docilidad el cultivo de lo esencial hasta en virtud de ello poder alumbrar. El siguiente arquetipo es el del aumento, el hexagrama número 42, aumento del carácter. El texto dice: el noble, donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos, se deshace de ellos. Con esto no solo aumenta el carácter en un sentido positivo, sino que también está estimulando con su ejemplo al entorno para emprendimientos de carácter positivo. Dentro de este contexto de bendiciones, que son bendiciones del cielo, pues tenemos que mutan para el consultante en relación a su pregunta la línea tercera, que lo lleva al 37, la cuarta, que lo lleva al 25, y la quinta, que lo lleva al 27. La tercera línea le empieza diciendo al consultante: estás en un tiempo tan bendecido que cosas que en otro necesariamente terminarían mal, en este caso han de redundar en beneficio de tu clan. El clan es el arquetipo transicional que promueve esta línea. Y ese clan recuerda principios tales como que es la base de separación entre el caos y la civilización. Allí se fraguan los valores del amor universal,
del sentido de la jerarquía, el respeto y el establecimiento adecuado, el respeto de género y de individualidad, la lealtad entre los miembros y el basar las palabras en la verdad. Pues bien, también muta la cuarta línea que lleva el hexagrama 25 y le dice al consultante, ya es primera línea del trigrama externo y además está colocada sobre el trigrama inferior, son tres líneas, e inmediatamente tiene por encima a la gobernante, de manera que tiene funciones o de ministro o de alto funcionario. Y como tal, pues debe actuar como si estuviera munido por un sello real por parte de la autoridad espiritual y material para toda la labor que debe hacer en esta posición de mediación, sin segundas intenciones entre arriba y abajo, sin adulación hacia arriba, sin jactancia hacia abajo y sin nada que se le quede en las manos. El 25 como transicional es el arquetipo de la inocencia, un circuito perfecto entre los mandados de Shen, el cielo, y el cumplimiento de su primogénito entre la tierra y el cielo. No debe albergar segundas intenciones ni permitir que lo desvíe de su labor esencial en ningún encuentro inoportuno. La línea quinta, ya en la gobernación, pues le dice al consultante, así pues, tu manera de alimentar tiene como complementario transicional el hexagrama número 27, arquetipo de la manera correcta de alimentar nuestros procesos materiales, espirituales, psicológicos y de cualquier orden, tanto por lo que recibimos pasivamente como lo que desarrollamos activamente donde quiera que hablemos. Pues bien, en esta quinta línea, la virtud va a ser reconocida como tu generosa manera de alimentar. Así que persevera con docilidad en el cultivo de la esencialidad y el camino podrás alumbrar. El siguiente arquetipo es el 43, el desbordamiento. Tiene 5 líneas yang empujando hacia arriba, pero en la cabeza manda una pasión, un capricho, un deseo indebido y contiene a los elementos yang bajo su tiranía. Conforme a la verdad, dice el texto, hay que dar la voz de alarma, no se deben tomar las armas, no se deben enmascarar los propios defectos y se debe tomar una resolución que dé un paso en un sentido claramente positivo para evitar este riesgo de desbordamiento por el gobierno indebido del vicio o de la pasión. Dentro de este contexto, el consultante deberá prestarle especial atención a las líneas de mutación y sus transicionales. La línea segunda, que lo lleva al 49, la quinta, que lo lleva al 34 y la sexta, el hexagrama número 1. La segunda del 43 le dice al consultante, mira, prepárate todo el día como si tuviera una competición próxima deportiva, como si tuviera un enfrentamiento bélico y debes estar en el patio de armas todo el tiempo entrenándote de toda posible vicisitud, venga por la izquierda, por la derecha, te venga de atrás, por delante, entrénate todo el día con fe y esperanza. Así estarás cuando llegue el momento del cambio que te pronostica el transicional, esa grama 49, el arquetipo del cambio, lo muda desde la pelecha de los pajaritos hasta los cambios de era y los cambios de política por necesidad. Pues bien, estate con fe cuando se den la concurrencia de coincidir la sabiduría con los elementos ejecutivos y la cronicidad en el tiempo para producir el cambio de manera adecuada y ya tú perfectamente entrenado para la eventualidad que te presente el destino. La línea quinta dentro de este contexto, aunque es de gobernación y está bien espetada,
tenemos como complementario transicional al 34, un gran poder, ojo, se ocupa fundamentalmente no tanto en avanzar, que no es así, sino en perseverar, en no pisar caminos que no se corresponda con el orden. Pues en la quinta línea el mal, el vicio, la pasión, pues tiene recurrente como la cizaña, y no deberá ceder ante ello, teniendo en cuenta lo que lo que debes vencer y la manera adecuada del ejercicio de un gran poder. En la línea sexta, que es finalmente la última línea y la partida, aquella que indica a la debilidad, pues ojo, consultante, no ignores los toques de alarma, no te hagas el sordo y sobre todo y en función de esto, ten muy en cuenta las exigencias de lo creativo, que es el hexagrama que tiene como transicional y que te dice... tienes la mayor elevación ética posible en relación a lo que pretendes, vas a poder proveerlo perseverantemente en cada momento conforme a las necesidades de su especificidad o de su singularidad para que funcione armónicamente. Y ahora que estamos en una época y cuando el campo del tiempo se abra por delante y exija una transformación, como cuando cambiamos de niño a adulto, ¿vas a seguir proveyéndolo de la misma manera? Pues bien, adhiere con perseverante docilidad a lo esencial hasta que con ello te puedas alumbrar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el 44. El encuentro súbito de carácter autocomplaciente. No es propicio hacer ese vínculo de relación. Una línea yin abajo, el muro es fuerte, pero la línea está abajo y va a hundir más pronto o más tarde el artilugio, aunque el consultante se crea que está en condiciones de poder gobernar esa debilidad. Podrá gobernar esa debilidad si frente a la autocomplacencia hace la lectura inversa del hexagrama de arriba a abajo. Arriba está el cielo, lo creativo, abajo Zoom, el difusor de sus leyes. Si yo como consultante me permeabilizo, me empapo de las leyes a las que me debo, seguramente no tendré necesidad de un guardia y de mayores advertencias para no permitirme la debilidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 1, la segunda lleva el 33 y la quinta al 50. Entramos en el contexto y por tanto la primera línea, primera del hexagrama, ojo que además la línea partida representa efectivamente a la debilidad y el texto dice echa el freno, tira del freno como los antiguos carros con la zapata de bronce, frena y somete como el transicional te indica a los principios de lo creativo, que te recuerdo que son la mayor capacidad ética posible en relación a especie o singularidad y la provisión perseverante en todo momento, con ánimo o sin ánimo, de los elementos que la propicien para su desarrollo armónico y en todo el tiempo, que para que no es lo mismo cuando el bebé tiene 3 añitos que cuando el muchacho adolescente tiene 15. De manera que también muta la segunda línea y dentro de este contexto de las debilidades a gobernar, pues le dice al consultante, en un cierto ámbito restringido te está permitido esta relación tuya peculiar con la debilidad. Bien, pero ojo, no vayas a sacarla a la mesa cuando vengan invitados a comer o no te la vayas a llevar de paseo al cine o al teatro o cuando va al Ateneo, no será pertinente que te la lleves. Es más, estate advertido para que cuando empiece su crecimiento a querer medrar más en tu espíritu, toma nota del arquetipo transicional
que te muta esta línea adelante como ilustrativo, que te dice, mira, Ken, la montaña en lo material es muy alto, ha llegado a un Everest, a lo alto del Everest. Bien, eso es, lo vulgar puede llegar hasta ahí, pero necesariamente como elemento material es muy relativa a su altura en proporción al alto cielo que hay, incluso por encima de ese gran gustazo que es tener lo que tiene, porque el cielo es inconmensurable. Y el noble, antes que entrar en conflicto, a los primeros síntomas de que empieza a ascender lo vulgar, se retira a sus valores superiores. La línea quinta, dentro de este contexto de tira y afloja, pues tenemos a un consultante en buena gobernación, que la fruta madura que cosechó en el verano y que fácilmente se ponía, bueno, pues que caducaba, por decirlo de una manera vulgar y mecanizada, pues la ha sabido preservar en el pajar, colgada en un lugar seco, y finalmente pues la ha podido mostrar en el final de año, en medio del frío, una fruta de junio, de julio, y sorprendes a todo como un rico manjar en función de que ha sabido dotar a lo pequeño y putrescible con los elementos de la superestructura cultural, los cuidados pertinentes para que sea algo digno de ser presentado en sociedad y gozarse conjuntamente con los comensales y amigos. Así que adhiere con perseverancia su cultivo esencial hasta que con él consigas brillar. El siguiente arquetipo es el 53, la evolución gradual. La evolución gradual tiene como representante a una montaña, que abajo, y arriba Sun, que es vegetal, un árbol en lo alto de una montaña. El árbol en lo alto de la montaña tiene que extender con rigor y con esfuerzo y minuciosamente aprovechando la poca alimentación que le depara la pelada cumbre, y además tiene que hacerse fuerte en su espíritu físicamente también para poder no ceder a los envites de la naturaleza atmosférica. Finalmente, cuando todo esto lo lleva a cabo de manera minuciosa, pues acaba representando un hito dentro del entorno y representa efectivamente el arquetipo en imagen de la evolución gradual que termina siendo ejemplar. Pues bien, dentro de este contexto, la primera línea lleva al 37, la cuarta al 33 y la quinta al 52. En la primera línea vemos a la oca, que es otro de los de la imaginería prismática del 53. Como he dicho, un árbol en lo alto de una montaña. También es el vuelo de una oca o de las garzas que empiezan en la ribera, pasan por la altiplanicie, las altas cumbres y finalmente se elevan en el cielo. Y también el desposorio de un antiguo, la contracción de un matrimonio a la antigua, donde había que tener cuidado de avisar a todo y de que no faltara ningún detalle cuando estuviera el oficiante dispuesto a casar y no se hubieran olvidado ni la jarra, ni el anillo, ni, por supuesto, la indumentaria, y etcétera, etcétera. O sea que de tres maneras ilustra sobre la evolución gradual y su importancia en cada detalle y lo ejemplar de su finalidad. Pues bien, en la primera línea que lleva el 37 vemos a una oca que empieza su vuelo, pero el animalito, como no tiene experiencia de vuelo, pues hace mucho ruido con sus alas, y el entorno de gente poco considerada pues suscita sus comentarios. Mira qué mal vuela o tal cual, pero a ella la notifica el complementario transicional, o la debe notificar, el 37, el arquetipo del clan, esa estructura tradicional que separa el caos de la civilización por medio de la fragua de los caracteres
en principio y de los grandes principios del amor universal, de una estructura natural respetable y el respeto de género, el respeto de individualidades, la lealtad entre los miembros componentes y basar las palabras en la verdad. Así que adelante. Con la cuarta línea, en la cuarta línea, pues vemos ahora a la misma Oca en el altiplano, se ha aventurado en el altiplano, un lugar poco, mm, poco eficaz, poco útil para el vuelo de una oca y ya da signo de agotamiento y encuentra una rama chata donde descansar. No es la rama chata un lugar adecuado para un animal con las patitas palmeadas, pero es como si un montañero, pues, en medio de un temporal encontrara un ventisquero. Obviamente no es su casa confortable, pero es un lugar donde descansar y retirarse del ascenso de lo vulgar, como indica el complementario transicional, esa grama número 33, arquetipo de la retirada, denotando la diferencia de cualidad entre el ascenso de lo vulgar, la montaña, y la amplitud y enorme altura de lo espiritual como el cielo. Y allí se retira el noble en cuanto ve ascender lo vulgar. La línea quinta, dentro de esta evolución, pues todavía le queda labor. Dice el texto, el hombre parte y no regresa, la mujer lleva en su seno una criatura, pero no da a luz. Más a renglón seguido dice, más finalmente el hombre llega a su casa y la mujer da felizmente a luz. El complementario transicional de esta línea, el 52, el aquietamiento, la montaña, arquetipo de frontera entre un tiempo y otro, y también el requerimiento del estar en el aquí y ahora, con desapego del yo, o el arquetipo del meditador, y no ir más allá del momento actual. Descanso, desapego. Adhiere con perseverancia y docilidad a lo esencial y con ello podrás finalmente alumbrar. El siguiente arquetipo es el de la desposanda, esa grama número 54. La joven concubina que entraba en la casa del hombre mayor, que ya tenía una esposa principal, y aunque fuera la querencia del amo en ese momento o del esposo, tenía que subordinarse a lo que mandara la señora de la casa. En una traslación menos hiriente para la sensibilidad actual, al menos en el contexto occidental, pues es el reconocimiento de que los valores del corazón y de la biología tienen su lugar, pero que tras ellos no se emprende, sería desventurado. El noble de este texto dice que por la eternidad del fin reconoce los caprichos perecederos y los somete al deber. Por tanto, no actúa de esa manera, lo subordina. Dentro de este contexto de subordinar los deseos viscerales o animales al contexto legal, espiritual, ético del entorno, pues están las líneas del consultante, que son la segunda que lo lleva al 51, la tercera que lo lleva al 34 y la sexta que lo lleva al 38. En la segunda línea, ojo, consultante, tiene como complementario el 51, la conmoción, la providencia se manifiesta de manera que inspira temor y temblor. Efectivamente, has perdido a tu socio, lo vas a perder, han cambiado de idea, te han traicionado, ha muerto la persona, conmoción, te quedas solo en tu proyecto. No tires lo esencial de aquello que porta, pero en virtud de las nuevas circunstancias, auscúltate y saca una regla para caminar que no transgreda
los principios ni celestes ni terrestres por donde debas seguir tus pasos. La tercera línea dentro de este contexto de subordinación, pues le dice al consultante, mira, lo que no debieras obtener, porque no se corresponde con la legalidad y lo correcto, no lo debieras poder obtener porque tú puedes. Pero a fin de cuentas, también el texto habla de otro uso. Bueno, puesto que si es que te quieres entregar como concubina, pues allá tú, porque es asunto tuyo. El 34, sin embargo, como transicional, que indica un gran poder, y mira, un gran poder no actúa de cualquier manera. Primero, persevera fundamentalmente en no pisar camino que no se corresponda con el orden. La línea sexta, que también muta dentro de este contexto, dice, bueno, y para el final sí que podéis montar un paripé. Ella porta una cesta con unas viandas que son de plástico y tus ofrendas también son falsas. Todo además habéis convencido a los amigos de que digan qué bien, pero no vaya a ser coincidir lo que diverge por naturaleza y tendencia esencial. El complementario transicional, que es el 38, el antagonismo, una mente dividida, a lo más que se puede ir es a lo posible, con respeto de las singularidades, pero de eso a contraer un matrimonio fingido, pues bueno. Así que adhiere con perseverante docilidad a lo esencial hasta que con ello logre alumbrar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el 63, después de la consumación. Después de la consumación, como su propio nombre indica, ya hemos logrado lo que queríamos y ahora estamos después. Por tanto, hemos estirado la paz. Este texto proviene de un estiramiento de la línea central de la paz en el 11, que ha dejado su línea central del cielo, se la ha dado a Kun, que es el trigrama que tiene delante el 11, y aquí lo tiene en el centro, que es habiendo estirado las condiciones al máximo. El texto de este hexagrama dice al principio orden, al cabo confusiones. Cuando algo se ha estirado al máximo, lo que hay que hacer como una obra de arte es mirar las condiciones de conservación para que no se degrade. Si le añadimos es malo y si le quitamos también. Dentro de este contexto, la cuarta línea lleva al 49, la quinta al 36 y la sexta al 37. La cuarta línea, después de la consumación, es la primera línea del trigrama externo. Y le dice el consultante, mira, para nada, con aquello con que tú crees contar, para nada. De hecho, el texto usa una imagen muy descriptiva. Va el consultante todo ufano, no, si yo tengo, va, abre el halcón donde su ropa era maravillosa, la había comprado, bueno, no sé dónde, pero maravillosa y ahora están todas corroídas por la polilla. Aquello no te sirve, si acaso, como también dice el texto, para parchear, para tapar agujeros. Pero no, el complementario transicional, que es el 49, dice, persevera con fe la búsqueda de un momento de cambio para incorporar elementos que no son aquellos con los que tú contabas, que te sientes decepcionado, lógicamente, y deberás esperar otro para que el cambio sea pertinente, tenga la sabiduría, los elementos ejecutivos pertinente y todo ello se lleve con una capacidad de renovación importante coincidente con el tiempo que su naturaleza exige. Así que la quinta línea también muta y lleva al 60 al 36. Le dice, mira, lo que tú necesitas no es alardear ni lucirte de pompa, ni que luego tú vayas eh,
alardeando de estado con fulano, o me ha asistido tal o cual abogado, o tal o cual médico, o he estado en tal sitio, aquello es extraordinariamente brillante, allí solo cabemos unos pocos como yo. No es eso. Lo que tú necesitas no es alarde, ni celebridad, ni fama. Tú lo que necesitas es alguien o algo o institución que, aunque esté en medio de la oscuridad, tenga los elementos, la llave precisa, aquellos elementos precisos para tu necesidad puntual. Y no están, desde luego, entre la celebrity, ni entre la fama, ni entre el oropel. Está en medio de la oscuridad entre la que tú debes pasar anonimado. Esa grama número 36 como complementario transicional. El oscurecimiento de la luz. No haga brillar tu luz ahí en ese entorno. No lo pretendas. La línea sexta, finalmente, dentro de este contexto, en que ya habíamos estirado la paz hasta el máximo, te dice, mira, y además no te vayas a gastar cuando hayas terminado la obra, ¿eh? Has terminado la obra, pero ahora no vuelvas la cabeza jactanciosamente porque es que la vas a perder. Te recuerdo el símil de la literatura universal de la mujer de los por volver la cabeza quedó convertida en estatua de sal. Nuestro texto es equivalente, pero del extremo oriental del celeste imperio. Por la jactancia va a perder la cabeza. Mira adelante, que tiene el arquetipo del clan y procura apretar, apretar tu esfuerzo en ese sentido, que es la estructura básica tradicional que salva del caos para forjar los caracteres de la civilización, que como bien te repito son el amor universal, la jerarquía bien establecida, el respeto de género y de individualidades, la lealtad y el basar las palabras en la verdad. Así que persevera con docilidad en el cultivo de lo esencial para que la luz no te haya de faltar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el 64, antes de la consumación. Tenemos que para el logro que está en la otra ribera del río, el río está helado, pero ojo que la corteza cruje y si te hundes a la mitad, se ha perdido todo cuando estamos a unos pasos y exigen la cautela del zorro legendario que es el que ilustra este cruce por cómo oye crujir el hielo y cómo sin perder de vista el objetivo, pero va avanzando por donde la seguridad de sus pasos, su prudencia y su cautela le permiten. Pues bien, dentro de este contexto, para el consultante, mutar la línea primera, que lo lleva al 38, la segunda que lo hace el 35 y la tercera que ha de llevarlo al hexagrama 50. En la primera, pues el texto le dice, no, 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 ciertamente estás viendo allí el logro, pero todavía el río helado implica una divergencia, no hay unicidad, esto está quebradizo, tú mismo tienes la cabeza dividida, el medio que te queda por cruzar también tiene tendencias divergentes y ahí para el cruce de grandes aguas no hay. Quédate aquí en lo posible, en esta ribera todavía tratando lo posible, pero en la ribera circunfleja. Con la segunda línea, no vayas a olvidar, sigue en continuidad, es consecutiva, y no olvides el objetivo, pero no obstante, frena tus ruedas todavía, porque tenemos como transicional el 35 que deberá ilustrarte del proceso que todavía te queda por hacer. El 35, el progreso expansivo de la luz solar que saliendo por la mañana en oriente, cuando se va por la tarde por el poniente, lo ha iluminado todo entre la derecha y la izquierda. Bien, pues así tú debes abrirte receptivamente, poner el luminar alto en tu cabeza y escanear los bajíos, las mesetas, las partes más elevadas y proveerla de luces suficientes como para poder
mejorar todo aquello con lo que ahora mismo tienes todavía que frenar y para poder efectuar el cruce adecuadamente. De la línea tercera desecha lo que obsoleto queda ya, los elementos que no te sirven, y penetra como el arquetipo transicional el 50, es el caldero. El caldero sacrificial en el que los antiguos pueblos ofrendaban lo mejor de la tierra a los dioses. En la superestructura cultural, pues digamos que siguiendo el mismo símil del caldero, el buen cocinero, el chef, que va al huerto, a su propio huerto, y coge efectivamente las patatas, zanahorias, coles, rábanos, etcétera, etcétera, los lava, les quita la tierra, los prepara, se vale de los elementos de su superestructura cultural, una receta acorde al medio al que pretende agasajar y transforma los elementos que tiene de esta visión cruda que todavía tiene en la tercera línea, demasiado elemental, y lo transforma en un artilugio útil de la civilización en la que está. En el caso del caldero, pues un buen condimento. Así que adhiere con perseverante docilidad a la esencialidad hasta que de ella luz consiga sacar. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.